Bueno, vamos a seguir con este capítulo, es el capítulo 12, y vamos a ver la formación reticular que correspondía como la continuación de lo que venimos viendo, del capítulo 11, ¿no? De las estructuras generales del tronco del encéfalo, ¿sí? Ya vimos varios núcleos, fascículos que pasan por el tronco, pero nos quedó ver esto, lo que es la formación reticular, que lo vamos a escuchar mucho cuando leamos sobre anatomía del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, ¿qué es entonces o cuáles son los conceptos generales? Bueno, yo les subrayé acá, dice, se denomina formación reticular al conjunto de neuronas ubicadas en el tegmento del tronco del encéfalo. ¿Vieron cómo ya empezamos a nombrar palabras que ya vimos? Tegmento, por ejemplo. ¿Recuerdan lo que era el tegmento? Lo vimos recién en el capítulo anterior. Del tronco del encéfalo y que no forman parte del núcleo específico de los nervios craneales u otros núcleos bien definidos como los núcleos del puente. Los núcleos sensitivos de las vías sensoriales o los colículos, ¿sí? Entonces puede decirse que llena todo el espacio entre los núcleos que ya vimos, ¿sí? Y los tractos nerviosos que transitan por el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo. O sea, es como que estas neuronas van a ocupar esos lugares que todavía no vimos, que veíamos en blanco, podríamos decir, entre comillas, ¿sí? Cuando vimos recién el capítulo 11. ¿Qué más podemos ver? Dice acá, como habrá ocasión de ver, la formación reticular va a estar conectada de modo directo o indirecto con todos los niveles del sistema nervioso. Ojo, va a estar conectado de manera directa o indirecta con todos los niveles del sistema nervioso. Este hecho, junto con su posición estratégica dentro del gran pasillo de comunicación que representa el tronco del encéfalo, explica su contribución a la regulación de múltiples funciones. O sea, fíjese qué importante que es la formación reticular, porque es como núcleos, neuronas, que van a estar totalmente en conexión como una red con todas las demás partes del sistema nervioso central para regular ahora funciones importantes, como vamos a ver, como el centro de respiración, las emociones, etcétera, ¿sí? Bueno, seguimos leyendo un poquito. Esto es más de lectura porque lo que es formación reticular no es tan fácil de entenderlo, pero lo quiero hacer algo fácil para ver si se entiende un poquito mejor, ¿no? Desde el punto de vista estructural, las neuronas reticulares pueden ser pequeñas, medianas o grandes. En ocasiones se agrupan por tamaños y dan lugar a poblaciones que se van a denominar, y guarden esta parte, ¿sí? Estos nombres, mejor dicho, parvocelular, que son, podríamos decir, las neuronas pequeñas medianas, y gigantocelular, que serían las neuronas más grandes, ¿sí? Bien, seguimos. Dice, los axones de las neuronas reticulares pueden ser cortos o largos, y generalmente siguen trayectos ascendentes o descendentes, ¿sí? Y mientras van descendiendo van a dar colaterales, o sea, van a ir tirando axones hacia los lados que van a contribuir a integrar las distintas neuronas de la formación reticular. Por ello puede decirse que la formación reticular es una estructura unitaria que funciona globalmente, como habíamos dicho recién, como una red. Y esto es para finalizar de lectura, ¿sí? Mediante los axones largos ascendentes, la formación reticular se proyecta hacia el diencéfalo, ¿sí? Los ganglios basales y la corteza cerebral. Mediante los axones descendentes se proyecta hacia la médula espinal. Bien, hasta ahí lo que es lectura. Ahora vamos a ir viendo dónde están estos núcleos de la formación reticular y después vamos a ver cuáles son estos enlaces de red que tiene. Bien, entonces podemos decir que la formación reticular tiene una organización nuclear y no está hecho al azar, sino que está bien organizado, ¿sí? Estos núcleos reticulares están bien organizados en 3 bandas por el eje del tronco, como estamos viendo acá. ¿Vieron? Tenemos esto en negro, en azul y en rojo. Esas son las 3 bandas, ¿sí? La del medio, vamos a ver que, perdón, la que está en negro es la banda reticular medial o núcleo del RAFE, ¿sí? Después tenemos la banda intermedia y la banda lateral, ¿ok? Entonces vamos a empezar por aquí, que tenemos el 1. Voy a cambiar el color, así diferenciamos. Amarillo, ahí está. Acá está, el 1, que vendría a ser el núcleo pálido. No, perdón, el núcleo oscuro.
Y el 2, el núcleo pálido. ¿Sí? Vayan viendo eso. El 3 vendría a ser el núcleo magno del RAFE. Y el 4, el núcleo pontino del RAFE. ¿Sí? Magno pontino. ¿Ok? El magno es porque el 3, este núcleo, va a agarrar parte de, podríamos decir, del bulbo y del puente. ¿Sí? Y el 4 ya está en el puente. Después tenemos el 5, que es el núcleo central superior. Y el 6, el núcleo dorsal del RAFE. ¿Ok? Todo esto vendría a ser los núcleos del RAFE, podríamos decir, o de la banda medial. Luego, en la banda intermedia tenemos el núcleo reticular paramediano, que es este, el que está acá, perdón, el 7. El 8 vendría a ser el núcleo reticular central del bulbo, es este, el 8. El 9, el que tenemos acá, es el núcleo reticular gigantocelular, ¿sí? Y después tenemos el 10, que es este chiquito que está acá, que es el núcleo reticular caudal del puente, y el 11, que es el núcleo reticular tegmental del puente. Y el 12 es el núcleo reticular oral del puente. Y por finalizar, el 13, que es el núcleo cuneiforme. ¿Sí? Algunos dicen que el 14 también forma parte, y es el locus cerúleo, que este va a sintetizar noradrenalina, que creo que ya lo habíamos dicho en unos capítulos anteriores. Bueno, y ahora ya vamos por el otro, la parte lateral, ¿sí? Que vendría a ser el 15. Este es el núcleo reticular lateral del bulbo. El 16, el núcleo reticular parvocelular. El 17, el núcleo parabraquial medial y lateral. Y el 18, para finalizar, el núcleo tegmental pedúnculo pontino. Si tenemos que mencionar algunos aspectos por mencionar, podríamos decir, por ejemplo, lo del RAFE, que produce neurotransmisor serotonina, ¿sí? Y son de origen de la vía serotoninérgicas, ¿sí? Y las de la banda lateral, lo que está en rojo, como verán, empieza bien desde la parte más caudal del bulbo, ¿sí? O sea que es la parte mayor, más larga que ocupa el RAFE, ¿sí? Y la mayoría de las neuronas del RAFE lateral, o sea, de la banda lateral, son neuronas pequeñas. Y acá, en cortes transversales, podríamos ver, por ejemplo, por dónde pasan todos estos núcleos, ¿sí? Acá tenemos el que vimos recién, el núcleo tegmental pedúnculo pontino, el 18, ¿ok? Vieron acá, miren, el 15, que era el núcleo reticular lateral del bulbo. Vieron cómo van, por dónde van ubicándose estos núcleos. Pero bueno, esto es más o menos para tener una idea cuáles son los núcleos, por dónde transitan, y ahora vamos a ver sus conexiones. Bien, en lo que es conexiones, vamos a leer un parrafito nada más. Dice, dada su situación estratégica, como vimos recién, en el gran pasillo de interconexión neural, que es el tronco del encéfalo, la formación reticular constituye un sistema de integración de varios tipos de información que van a proceder de todo el sistema sensorial y de la corteza cerebral, del diencéfalo, el sistema límbico y el cerebelo. Prácticamente la totalidad del sistema nervioso influye sobre la formación reticular y a su vez las neuronas reticulares proyectan ahora axones sobre casi todo el sistema nervioso y de ese modo modulan múltiples funciones. Así que señores y señores, si entendieron el párrafo, buenísimo, pero bienvenidos a este sistema nervioso que es muy complejo, ¿sí? Y yo creo que a partir de ahora es donde vamos a empezar a ver mucho más de lo que venimos viendo, la complejidad de lo que es el sistema nervioso central, más que nada, porque como leímos, todo lo que es el sistema de la formación reticular va a estar recibiendo información de varios lugares, de lo que es sensorial, de corteza, del diencéfalo, sistema límbico, del cerebelo, y ahora una vez que recibe esa información también va a estar dando información a otras partes del sistema nervioso central. Así que por eso les digo bienvenido a este hermoso lío, o mejor dicho, a este mundo complejo del sistema nervioso central. Pero bueno, cuando uno empieza a leer y a estudiar, no se le va haciendo tan difícil, sino que uno va, es como que se le abre la cabeza y llega a comprender bien todo. Como vemos, acá vemos de una manera esquemática cómo va entrando información, ¿sí?, a la formación reticular, que es toda esta red que vemos acá, y ahora va a enviar información también a otras partes del sistema nervioso. Por ejemplo,
si hablamos de aferencia, o sea, de que recibe información, la formación reticular, vamos a tener aferencia de la médula, ¿sí? Que está acá abajo, miren. ¿Ok? De la médula, donde vas a recibir, obviamente, de las fibras espinoreticulares. Recuerden, de la médula y viene a la formación reticular. Por eso, espino-reticular, que van a desprender del espino talámico, ¿sí? O sea, todo ese tracto espino-talámico va a ir tirando colaterales ahora, podríamos decir, acciones a la formación reticular para informarle sobre la sensibilidad, la temperatura y el dolor. Miren, les voy a hacer un dibujito. Ahí está, solamente voy a explicar con este para que se entienda lo que les digo, ¿sí? Recuerden que recibíamos información sensitiva por asta posterior, ¿sí? Y después esta es la médula, perdón, médula. Recibíamos, hacían con interconexiones, en este caso decusaban hacia el otro lugar y venían por un tracto ascendente ahora hacia tálamo, ¿sí? Para informarle al sistema nervioso sobre la sensación de térmica o de dolor, ¿ok? Y este es el tracto espino-talámico. Pero mientras hace ese trayecto, ¿qué van a hacer? Van a ir enviando también información a la formación reticular. Y ese tracto que va a la formación reticular se llama espino reticular, ¿sí? Pero el otro tracto, el mismo, pero cuando va al tálamo, es espino-talámico. Y eso es lo que recibe en la formación reticular. Por ejemplo, si decimos del tronco del encéfalo, va a recibir ahora de los núcleos sensitivos craneales, que lo tenemos acá, ¿sí? Y los que son estos ya lo tenemos más en el tronco, ¿sí? Por ejemplo, del quinto par, del solitario, del vestibular. También van a recibir información del grácil, cuñado, dando colaterales, ¿sí? Por ejemplo, el solitario va a dar información visceral. Y a su vez, la formación reticular dice que va a enviar colaterales a núcleos motores y vegetativos del tronco, y esto se transforma en numerosos reflejos suprasegmentarios, ¿sí? O sea, reflejos ya que pertenecen al cerebro, al cerebelo, etc. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, después habla de los colículos, por ejemplo, colículo superior, que forman parte de los circuitos de control de movimientos oculares, que también reciben información, de la sustancia griperiacueductal, que regula el dolor, la sustancia negra o la sustancia nigra, que lo tenemos acá, ¿sí? Todo esto estamos viendo, sustancia negra, colículo superior, y parte de los núcleos basales, que ya lo tenemos en lo que es, la sustancia negra está en el mesencéfalo, ¿sí? Y los núcleos basales ya lo tenemos en lo que es, como habíamos visto, en el telencéfalo, ¿sí? En el cerebro medio, podríamos decir. Y esto participa en el control de los movimientos automáticos. ¿Ok? Bien. Después tenemos la información que le envía el cerebelo, que vendrían a ser, ¿no? Las fibras del cerebelo reticulares, ¿sí? Que esto van a tener el control indirecto sobre motoneuronas de núcleos motores del tronco y de la médula. Y para finalizar, lo que es aferencia, la corteza motora, ¿sí? Del cerebro, obviamente. Por ejemplo, el hipotálamo y el sistema límbico van a enviar fibras, medían la regulación de funciones vegetativas, incluyen las emociones, las motivaciones, ¿sí? Y ejercen sobre los núcleos motores y el núcleo del sistema autónomo, ¿sí? Lo que es la corteza cerebral córtico-reticular, donde parten tracto retículo espinal, ¿sí? O el córtico retículo espinal. Pero más que nada es para que vean cómo ahora va entrando información a la formación reticular, ¿sí? Información a la formación reticular. Ahora veamos lo que es la aferencia o salida, ¿sí? Ahora tenemos la salida, que es esto que está en azul, ¿ok? Estas fibras pueden ser ascendente o descendente, ¿sí? Por ejemplo, ascendentes van a proyectar al tálamo, al hipotálamo, a los núcleos basales, al sistema límbico y a la corteza. Bueno, mira, a todo esto, ¿sí? Y descendente, obviamente, van a ir a la médula, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el tracto retículo espinal que va al que pertenece al puente del bulbo, y también que esto regula la actividad motora alfa y gamma, que lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos más sobre control motor, etc. Tenemos las fibras cerebelosas que forman tractos retículo cerebeloso y que van a salir
por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Y tenemos las fibras propias, que son axones cortos. Que lo voy a leer de acá del párrafo. Dice que las fibras propias son axones cortos que conectan con los núcleos motores y vegetativos del tronco del encéfalo. Forman parte de la cadena neural de circulación de las actividades reflejas que implican a los nervios craneales y que han sido descritas anteriormente. Muy bien, y para ir terminando vamos a ver la síntesis funcional, generalidades. Dice que la formación reticular participa en la modulación y control de múltiples funciones nerviosas que se analizan de manera específica en diferentes capítulos de este libro, ¿sí? Por ejemplo, el control del movimiento corporal y de los ojos en el capítulo 99. La regulación de reflejos troncoencefálicos, control del ritmo vigilia-sueño y también el estado de conciencia, capítulo 33. La modulación de la percepción del dolor, capítulo 21. Regulación de las emociones y principalmente de los estados de ánimo, capítulo 32. Y control de la actividad visceral, incluyendo funciones vitales como la respiración y la función cardíaca, que esto aquí en el finalizar del libro menciona, ¿sí? Yo se lo voy a mencionar brevemente porque esto es más para estudiar un poquito más de fisiología, pero va a hablar del centro respiratorio y del centro cardiovascular, ¿sí? Cómo regula. Por ejemplo, acá tenemos el centro respiratorio, que es el grupo, para que voy a dibujar, para que ustedes vean, en la formación reticular tenemos un grupo, que es el grupo respiratorio dorsal, en realidad son estos que están en puntitos, y tenemos el grupo respiratorio ventral, ¿sí? Y más abajo, en el dibujo, paren, aquí tenemos un grupo ventrolateral rostral del bulbo, que esto van a controlar ahora, y el ventrolateral caudal del bulbo, que van a controlar lo que es todo lo que es cardiovascular, ¿sí? Pero como ya les dije, esto ya corresponde mucho más a fisiología, ¿sí? Está bueno estudiarlo con otro libro, todo lo que es esto, porque es interesante. Yo solamente le muestro un poquito la anatomía. Igual el libro menciona algunos aspectos muy cortito al finalizar el libro, pero bueno, pueden tener otros libros de fisiología donde vean a profundidad estos temas de centro respiratorio y cardiovascular. Muy bien, todo esto es lo que es la formación reticular. Muchas gracias.